Así que tened mucho cuidado con lo que enseñáis a tus hijos y a tus amigos como verdad, y no sea que los estés llevando al mismo abismo de inocencia y de ignorancia en el que estáis viviendo. Ese es el complemento del código 10 de la lógica con el que iniciamos la transmisión de la pastoral número 9, la anterior a esta. Con esta parte continuamos la pastoral número 10, el llamado al templo. Sí, porque es que la inocencia y la ignorancia es atrevida. Y solamente con la verdad verdadera, valga la redundancia, es que nosotros podemos comprender a dónde está el lugar a donde se debe adorar. Por eso es que hoy queremos compartir la esencia. Recuerden que es la esencia solamente de las pastorales del Verbo, que son 24, y hoy vamos con esta 10ª, el llamado al templo. ¿Cuál es el templo? ¿Dónde está? ¿A dónde era que se refería Pablo cuando viajaba por las naciones? Y ahora que regresa su mensaje, su fuerza, su espíritu en este tiempo, nos llama a adorar al Dios vivo. ¿A dónde está ese Dios no conocido que en medio de la inocencia y la ignorancia la humanidad adora? Porque es que Jesús, cuando resucitó a Lázaro, para que sucediese ese proceso de milagro de la resurrección, para que Lázaro pudiese resucitar, tuvo que hacerse amigo del Cristo. Recuerde que eran muy amigos, lo que significa que nosotros tenemos que tener una amistad con el Cristo. Dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, demostró ante el mundo el poder extraordinario que tiene el Cristo aquí en la tierra. Y claro, entonces los judíos, los fariseos, se asustaron y decían: mire, ya ves que no consiguen nada, mira, el mundo se va tras él. Pero claro, ¿quién no se iba detrás del poder del Cristo? Que no fue solamente para ese tiempo, sino para este momento. Indudablemente que ellos se perturbaron, porque así como en la actualidad, las personas adoran solamente en el templo de Jerusalén. Bueno, digamos, en ese tiempo, la gente y los judíos de la época adoraban solamente en el templo en Jerusalén. Jesús enseñaba en las laderas de los ríos, en las praderas, no en el templo. Y así las gentes de hoy en día, en su equivocación, por eso iniciamos diciendo: mirad, tened mucho cuidado con lo que enseñas a tus hijos y a tus amigos, porque lo puede estar llevando al mismo abismo inocente o de inocencia en que está viviendo la humanidad desde hace mucho tiempo, y no le enseñe verdaderamente el lugar a donde se debe adorar. Entonces todo el mundo se iba tras él viendo ese poder tan grande, y claro, la gente adora hasta hoy en día en los templos fundados por Salomón por todo el planeta Tierra, porque todos los templos de adoración que hay en este planeta Tierra, todos, indiscutiblemente todos, independientemente de la creencia que se tenga en las diferentes culturas de las diferentes organizaciones que profesan de Dios, si están hechos con piedras, con palos, con madera, ese no es el lugar a donde se debe adorar, porque ya ustedes van comprendiendo a dónde está ese lugar, y ya se lo hemos dicho en las anteriores. Aquí les vamos a sustentar más aún todavía dónde está ese lugar a donde realmente mora el Cristo y por qué Lázaro pudo resucitar. Eso es lo que vamos a comprender en esa pastoral. Así que por eso quédense con nosotros. Bienvenidos a esta 10ª pastoral. Pero ¿cuál era el temor? ¿Cuál era el temor que ellos tenían de que la gente siguiera a Jesús? Obviamente pues la razón era muy grande, ¿no? Había resucitado a muerto con el poder del Cristo, pues la gente lo seguía. Pero el temor de ellos más grande era que fuesen descubiertos de que la gente como tal, tanto en esa época como ahora, estaba adorando a un engañador que se hacía parecido al Padre Eterno, que no era el Padre de Jesús. Jesús vino a enseñar al Padre verdadero y el poder que tenía tan grande con esa luz del Cristo por dentro de levantar hasta muertos.
Y ese era el temor de ellos, de que fuese descubierta su gran mentira, porque ellos se han amparado durante miles de años en esa gran mentira. Y recuerde que es que aquí, mire, aquí lo dice, no lo digo yo, lo dicen las profecías. Isaías 14 advirtió de que cuando fue arrojado aquí, dice que el lucero de la mañana fue arrojado. Cuando dice arrojado fue porque fue a las malas, aquí a la tierra. Y que juró en su corazón hacerse parecido al Altísimo, o sea, usurpar el nombre de un Dios supremo. Hacerse parecido a Dios es tomar el lugar de alguien que no le pertenece y que sí es poderoso. Está hablando del Padre de Jesús. O sea que el que fue arrojado aquí a la tierra, según Isaías 14 y Apocalipsis 12, es el que hasta el momento la humanidad ha adorado, creyendo que es el Altísimo, porque ahí dice que se haría parecido al Altísimo, y Apocalipsis 12 dice que engañaría al mundo entero y aún a los escogidos. Entonces veamos, hagamos la reflexión, porque si Dios único no habita, el Dios único, el sin nombre y sin fin, llamémosle, como le hemos llamado, no habita en templos hechos por manos humanos, como dice Hechos 17, y este arrojado que habla Isaías cayó a la montaña del Sinaí, haciéndose parecido a Dios ante los terrestres. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo verdadero a donde se debe adorar? Bueno, ya ustedes vienen conociendo dónde es. Mire, porque es que Jesús, aquí nos dice que Jesús jamás adoró en el templo. Jesús enseñaba por las calles, Jesús enseñaba por las veredas, Jesús enseñaba en las laderas de los ríos, en cualquier lugar. Jesús lo que necesitaba era espíritus sedientos de conocimiento para enseñar, así como lo estamos haciendo en este tiempo. Por lo contrario, ¿sabe qué advirtió Jesús? Jesús advirtió cuando le dijo a los mismos intérpretes de la ley de ese tiempo, los sacerdotes allá en Jerusalén, le dijo: todo esto que ves será destruido, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruido, haciendo referencia a esos templos en primer lugar, haciendo referencia a todas esas construcciones hechas de ladrillos, de bloques, de madera o de cualquier tipo de material de construcción, a donde se juntan a adorar a Dios, siendo que para adorar a Dios no hay que estar yendo a ninguna parte, porque así como el caracolito, o sea, así como la madre de caracol lleva su casa para donde quiera que va, así nosotros también llevamos el templo vivo de Dios para todo lugar donde vamos, y no necesitamos sino adentrarnos dentro de nosotros mismos para hablar con el Padre que Jesús nos enseñó, el Dios verdadero. Y ese era el temor al que tenían los sacerdotes del templo en Jerusalén en esa época, y ese mismo temor lo tienen ahora, porque en juego la mentira y está la verdad por salir a flote en este tiempo, en la medida que tú tomas conciencia y comprende los símbolos y los cifrados que fueron dictados en ese tiempo para la inteligencia del hombre. Pero más aún, sigamos viendo cómo la profecía lo viene advirtiendo. No lo digo yo, como se lo dije al principio, lo dicen las profecías, y fue Daniel hace 2600 años quien advirtió también la destrucción de esta gran mentira y esta adoración al Dios falso de este planeta en todos sus estamentos. Aquí nos dice Daniel en esta profecía de que fueron desmenuzados también el hierro, porque es que esto fue un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en esa época, 2600 años, en la época de Babilonia, y se soñó con una gran imagen que gobernaría en el final de los tiempos, pero eso no fue en ese tiempo, fue para el futuro. Por eso vemos aquí que Daniel, el profeta de esa época, se paró frente al rey y le dijo: venga, y yo le cuento cómo es que es, le explico la visión que usted tuvo, y le mostró, le reveló el sueño que él tuvo con esa gran imagen de cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro, y los pies mezclados entre barro y hierro cocido, que es una gran mentira. Y ese era el gobierno del nuevo orden mundial final, con 4 poderes que han controlado a la humanidad. Ustedes ya saben, porque han visto mucha información, y si no han visto, revisiten nuestras redes sociales.
del Batir de Alas y de otros canales donde estamos hablando de esta verdad que derrumba esta imagen al final de los tiempos. Véala, ahí hay mucha documentación y están nuestros enlaces, nuestros datos para que podamos conversar de todo esto. Dice que fueron desmenuzados, le dijo Daniel, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro. Ojo, no quedó ni rastro alguno. ¿Por qué no puede quedar rastro? Porque es que vamos a pasar a un tercer día de creación, de creador, a donde ya no va a haber nada de maldad, perversidad, odio, venganza, guerra, nada de eso de lo que conocemos en este tiempo. Pero lo más hermoso que continúa diciendo esta profecía es que más la piedra que hirió la imagen, que la desmoronó, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ay, ¿cuál será esa piedra? ¿No será la que le venimos hablando ahora? Ese mismo poder del Cristo que resucitó a Lázaro y que te resucita a ti, porque es que el símbolo de Lázaro es el hombre lleno de enfermedades, de llagas, el hombre común de la tierra, que de que nace ya viene con enfermedades, con una manipulación genética llamada mitocondria. Una maldición que fue puesta por esta rebelión extraterrestre que cayó aquí y limitó nuestra existencia, nuestro ciclo de existencia de más de 1000 años que duraban estos cuerpos, a tan solo por ahí 80 años, 90 años llenos de enfermedades, y muere uno de todo y no sabe de qué muere en realidad. Entonces el poder que hirió la imagen es el poder del Cristo, esa roca, y dice que esa roca llenó toda la tierra. O sea que ese poder del Cristo es ese lugar, ese templo, el verdadero templo a donde nosotros vamos a aprender. Esas nuevas humanidades que llenan toda la tierra en el tercer día de creación son las que van a aprender en esa universidad de la vida, en el corazón que es la vida, a donde aprenderemos de las leyes creacionales de la vida. Allí aprenderemos cómo se crearon los mundos, cómo se crearon los universos, cómo se crearon los soles, cómo se crea una semilla de un árbol para que exista en la eternidad y para siempre. Allí aprenderemos de la historia del hombre. Ahí está escrita toda la historia. Es el templo de toda sabiduría y saber de la vida, de los mundos y los universos. Ahí nos aprenderemos directamente de los grandes ancianos y maestros de conciencia. Aprenderemos directamente de labios del mismo anciano Jesús Ram Ridhan. Aprenderemos con los mismos 24 ancianos solares. Es que hay tanta sabiduría que vamos a aprender ahí, que está dispuesta para el hombre. Pero continuemos viendo entonces ya en este caso lo que nos dijo el profeta Enoch. Estamos hablando de más de 12.000 años en la antigüedad que Enoch profetizó de esta manera, refiriéndose al juicio que tendrían estos demonios de la rebelión, los que invadieron aquí el planeta Tierra. Bueno, los arrojados por Miguel, ahí está, él fue el que lo arrojaba aquí a la Tierra con todos sus demonios, y son los que han controlado psíquica, mental, física, en todos los aspectos al ser humano. Y nos dice Enoch entonces que he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra el anciano de los días, pero a su vez contra el hombre, todo el daño que le han hecho a la humanidad. Y dice, libertando a la humanidad de la adoración a Satanás en la tierra. Claro, es que la peor prisión del hombre en la tierra, aunque considere que está libre, es el estar sometido bajo el yugo de las creencias, bajo el yugo de la fantasía de una falsa libertad. Y está determinado aquí, desde hace más de 12.000 años, dicho por el profeta Enoch,
de que el tiempo para ellos ya no sería más, así como también lo dijo el Apocalipsis 10, del ángel que juró y con su poder que el tiempo a la oscuridad se le terminó en la tierra. Bueno, pero entonces se preguntarán ustedes, y bueno, entonces ¿a dónde está ese lugar a donde se debe adorar al Dios vivo? Bueno, recuerden aquel pasaje de Jesús con la samaritana. Yo sé que ha de venir el Cristo y que Él nos develará todas las cosas. Y Jesús le dijo claramente, vea mujer, ni en este monte ni en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿dónde es? Bueno, veamos qué nos dice aquí el documento de esta hermosa pastoral enviada para ustedes. Es en el templo de toda sabiduría y saber. Ah, ahí está, no está lejos de ustedes. Yo sé que en este mismo momento su corazón está palpitando. Yo sé que en este mismo momento su corazón se acelera y siente y sabe. Y ustedes saben que ahí es donde está el poder del amor, el poder de la piedad, de la misericordia, del perdón, del amor inconmensurable a la vida. Ese corazón que palpita desde antes de conformarse el feto, ya su corazón palpita. Y ese lugar donde palpita la vida hasta cuando el cuerpo ya está muerto. El corazón es el último que deja de palpitar. Ahí está la vida. Es el templo de toda la sabiduría y el saber. Ya eso lo dije, que es como una universidad a donde todos vamos a aprender de allí, de los grandes maestros de conciencia que rigen la vida en el universo, donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan, como ustedes, no en Jerusalén, que crucificó en pecado al hombre terrestre, porque el templo de Dios Supremo es interior, como Jesús mostró. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere ¿qué? Todas esas fantasías del mundo, todas esas cosas que nos atan a este mundo de materia, le daré a que se siente conmigo en mi trono, o sea, en el corazón, así como yo he vencido, porque Jesús venció. Recuerden cuando intentaron tentarle allá en el desierto, ¿y qué le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ahí en el corazón. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono del corazón, en el mismo corazón de la isla luz del Padre Supremo, esa isla central de los universos. Así como Él se ha sentado, si nosotros logramos vencer la ignorancia, que es lo primero que tenemos que vencer, derrotar el fanatismo y ganarle la batalla a los sentidos, nuestra alma saldrá gloriosa entonces para podernos sentar con nuestro anciano de los días, Jesús, en nuestro templo corazón, ahí donde palpita la vida. Eso está determinado. Pero ¿cuál es la clave o cuál es la llave para lograr hacer esa conexión dentro del corazón? Aquí nos dice que es, y al abrir el corazón y el entendimiento, porque es que el corazón está demostrado ya científicamente, de que tiene un cerebro y que piensa antes que el cerebro central de la cabeza. Es inteligente. Es más, el cerebro central de la cabeza obedece al pensamiento que viene del corazón, porque ese es el pensamiento del Dios vivo que habita allí. Entonces, al abrir el corazón y el entendimiento, ese es el ordenamiento que Jesús indicó cuando nos dijo esto: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en tu corazón o en lo secreto, y tu Padre que ve en tu ser se unirá a ti. Entonces, cuando oremos, no necesitamos, como les dije al principio, estar yendo a ningún lugar, sino simplemente cierra tus ojos, centra tu pensamiento en tu corazón y hable directamente con el Padre Eterno. Padre Eterno, tú que estás aquí en mi corazón, tú sabes todos mis pensamientos, mi sentir, conoces también mis errores,
y mi ignorancia. Ayúdame a comprenderte, quiero sentirte, quiero vivir plenamente en conciencia contigo. Dame las fuerzas, pero dialogue con Él aquí como un diálogo entre amigos, de tú a tú. Solamente así. Y el Padre Eterno nos va a escuchar. No necesariamente tenemos que pelarnos las rodillas para que Él nos escuche, o clavarnos a un palo para que diga así, está haciendo sacrificio por mí. No, misericordia quiero y no sacrificio. El Padre que mora en lo secreto sabe y siente el pensamiento y las intenciones de tu corazón, pero tenga conciencia plena de que Él está siempre dentro de nosotros. Y en la medida en que nosotros, a través de la constancia, la perseverancia, la paciencia, hagamos ese diálogo con nuestro corazón, surge entonces algo muy extraordinario. Nos dice que, porque ya no sois los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, con voz clara dentro de tu corazón que tiene vida. Esto nos lo enseña también la lógica en el Código 49. Es un ser misterioso que habla dentro del corazón, que tiene vida, pero no tiene forma. Tiene voz, pero no tiene rostro. Pero que una vez que despierta dentro de nuestro corazón, resonará como palabra viva de verbo interior. Y es de esa manera en que fluirá dentro de nosotros toda la sabiduría de la ley. ¿Por qué? Porque es cuando se cumple lo que Jesús, nuestro anciano en los días, nos enseñó. Porque mi Padre y yo uno somos. Cuando Él oraba al Padre, Padre, para que ellos y yo seamos uno, así como tú y yo somos uno, y que ellos y yo seamos uno en la unidad. He aquí pues la verdad del templo vivo, del corazón vivo, de un Dios vivo que está dentro de ti. Ese poder tan grande que le resucitó a Lázaro, que sana las heridas de todos los errores contra la ley. Que en la medida que nos hacemos amigos del Cristo, que es que se viene conformando dentro de nosotros, como dijo Pablo, hasta que el Cristo sea formado en vosotros, es en la medida que yo conozco la ley. Por eso es necesario que ustedes comprendan, conozcan la interpretación de los símbolos y los cifrados, y ya no por inocencia e ignorancia cometan o sigan cometiendo el mismo error de adorar en templos hechos a hechura humana, de comprender que el templo vivo de Dios no necesita que le pongan un ladrillo más o un ladrillo menos. Eso el Padre Eterno lo creó perfecto desde el principio, para que lo busquemos a Él ahí, como lo dije en la anterior pastoral, para que palpando podamos hallarlo. Ahí está, miren, el templo vivo de Dios, el corazón del hombre. Ahí está dispuesto desde el principio, lo dicen muchas profecías. Está escrito desde hace más de 2000 años, de muchas maneras, para que el hombre comprendiera que si hay un lugar donde el hombre se debe congregar, es en el templo vivo que está en su corazón. Y bueno, no me queda más que decirles que ese fuego y ese poder del Cristo que sanó a Lázaro, ya sabemos que somos nosotros, esos mismos Lázaros. Bueno, que ese poder del Cristo sane nuestras heridas, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, como a nivel mental, para que esa alma salga gloriosa y resonando como fuerza y voz interior, para que sean abiertos nuestros ojos y podamos vencer esa inocencia y esa ignorancia que han puesto entre nuestros ojos, para velar la verdad del poder del Cristo y la verdad del poder del templo vivo a donde nos debemos congregar. Mil bendiciones y nos vemos en la siguiente. Recuerda que te estamos dejando el PDF de estas pastorales del Verbo en nuestra cuenta de Telegram del Batir de Alas, para que la descargues y estudies más a profundidad, porque esta es una pequeña síntesis de esta información, de este mensaje traído por nuestros mensajeros de las estrellas y nuestro amado anciano de los días que está en nuestros corazones.